SER Podcast. Pues lo dicho, Flaky, ha ganado el Barça en el tiempo de descuento con ese gol de Araujo. Parecía que se le iban a escapar 2 puntitos al equipo de Hansi Flick, que además ha terminado expulsado y ha acabado celebrándolo haciendo un par de cortes de manga. Pero Araujo, Salvador, para mantener al Barça líder, ¿eh? Sí, fíjate que el Barça es líder esta noche, a expensas de lo que haga mañana el Real Madrid, pero es un líder con muchas dudas, que debe seguir reflexionando porque no ha mejorado las sensaciones futbolísticas de lo que se vio en el partido ante el Sevilla, que cayó 4-1. Hoy es verdad que acaba ganando, pero la primera parte del Girona tiene 4 ocasiones clarísimas con ese empate 1 en las que se podría haber adelantado el marcador. Otra vez la presión del Barça, que no ha funcionado y ha permitido al rival generar infinidad de ocasiones. Y en el segundo tiempo, una vez había sustituido ya Flick con 1-1 tanto a Pedri como a Lamine Yamal, una horita han jugado los dos, pues ha aparecido Araujo en esa versión de delantero centro, esa táctica Alexanco que ya utilizaba Cruyff en su día, y el uruguayo se convertía en el héroe en el minuto 92, marcando el gol que permite al Barça ganar los 3 puntos, quedarse como líder a expensas de lo que haga el Madrid y visitar al Madrid el clásico el próximo domingo, pues con este subidón de gol de un Araujo que explicaba cómo había sido la jugada y cómo había ido eso de jugar de delantero centro hoy. Todo el mundo sabe que antes jugaba de delantero, ¿no? Yo creo que si juega de delantero podía meter mucho más. Era una broma. Pero sí, cuando me preguntó el míster, no dudé en decir que sí. También, no sé si dijo Tony, pero cuando llegué al banquillo para ponerme la camiseta dije, si entro meto el gol. Y todos se reían después cuando metí. Contento porque trabajo para poder ayudar al equipo. Así que feliz por eso. Jordi. No, hombre, sí, feliz por eso. Oye, al final tienes que utilizar todos los recursos a tu alcance para Sin competir. duda. Y este es un recurso, oye, ¿para qué engañarnos? Pero ciertamente, por lo demás, hemos visto a un Barça muy desorganizado, apenas breves tramos de buen juego y, por lo tanto, un diagnóstico que, como decía Flaky, es muy parecido al del Sánchez Pizjuán. Un diagnóstico que otra vez le ha puesto voz el propio Pedri. No presionamos con agresividad, no presionamos de forma colectiva y, por lo tanto, la línea adelantada es incompatible. Ese no presionar es incompatible con la línea adelantada, hay que mejorarlo y a partir de aquí, pues mucho trabajo, porque hoy las sensaciones que ha dejado el Barça es de nuevo de inconsistencia, de 1000 veces pillado a la contra y en esta pinza diabólica que ha descrito perfectamente Pedri, la presión y la línea adelantada. Bruno. Es que estoy totalmente de acuerdo con lo último que ha dicho Jordi. De hecho, lo escribía en redes sociales esta tarde. El Barça ya no es una cuestión de nombres, que a veces te podías preguntar, bueno, es que le falta a este jugador, le falta a otro en muchos partidos de esta temporada, porque no es el primero y no solo en esta racha de partidos, es decir, no es solo en Sevilla contra el Paris Saint-Germain y en el día de hoy. También le pasó, por ejemplo, algo parecido un rato contra el Levante, le pasó algo parecido bastante rato contra el Rayo Vallecano. El Barça está presionando peor y está tirando la línea del fuera de juego con bastantes más dudas. En teoría, siendo el segundo año de Hansi Flick, lo tendrían que tener todos un poco más claro. Le han pillado un poquito el truco y Flick no ha hecho evolucionar demasiado al equipo, no está de momento encontrando variables y a mí me parece momento de entrenador claramente, porque hay que encontrar cosas que hagan que el equipo mejore en esas dos facetas que son tan importantes para el estilo de juego que promueve el técnico alemán. Chazarri. A mí me hace gracia porque recuerdo hace no muchos sanedrines, decíamos, el Barça ha hecho una pretemporada tranquila, ha descansado, no se ha pegado a la paliza del Madrid, del Atlético de Madrid. Bueno, pues y es ahora, verdad, o sea, esa y es verdad, ha tenido, ¿sí? Sí, sin duda, es la realidad. Bueno, pues es cuando más desajustado está, cuando peor está presionando y cuando evidentemente el rival está encontrando muchos huecos. Para mí hay una cosa letal que está haciendo el Barça, esa presión adelantada que me parece muy bien, el adelantar la defensa me parece muy bien. Si el rival, el que tiene la pelota, piensa, estás muerto. O sea, eso los rivales los tiene delante del portero, ¿no? Lo que pasa es que sí le da para sacar este tipo de partido, pero en el momento que suba un poquito más la dificultad, yo creo que de esta manera no le da para ganar. Polido. Si recojo todo lo que se está diciendo, son ya varias cosas las que no le funcionan al Barça con respecto a la temporada pasada, ¿no? O sea, la presión, todos coincidimos en que no es igual, los ajustes defensivos no funcionan al mismo nivel, efectivamente yo creo que le han cogido ya el truco, le generan ocasiones con mucha facilidad, y yo apuntaría un dato más, y es el físico, o sea,
no exactamente el físico, sino la verticalidad, la frescura, la rapidez, la intensidad que tenía el equipo el año pasado, que era recogía la pelota y era con una verticalidad y con una rapidez a campo contrario. Yo creo que eso tampoco se le está viendo de la misma forma que la temporada pasada, ¿no? Entonces, si sumamos todas estas cosas, pues te da un poco la medida de que este equipo, que el año pasado a mí me maravilló, porque a mí el Barça el año pasado me gustó muchísimo cómo jugó, pues este año está dando indicativos de que no es lo mismo que la temporada pasada, ¿no? Y efectivamente es momento de entrenador al que, y ahora hablaremos, me imagino, se le ve bastante nervioso con respecto a la temporada pasada también. Es que yo no sé si estáis de acuerdo, pero una de las claves es esa defensa alta que le gusta, o esa tirar esa línea tan alta, buscar ese fuera de juego que el año pasado le funcionó muy bien a Hansi Flick y que algunos habéis comentado y que ya parece, ¿no? Que le han tomado la matrícula, ya saben más o menos cómo funciona el tema. Y algo tiene que cambiar ahí Hansi Flick porque no le está funcionando tan bien como le funcionaba el año pasado. Y le da para ir sacando partidos, pero cuando empiecen a llegar las cosas importantes y los momentos claves de la temporada, igual lo paga, ¿eh? Y además los rivales, alguien lo dijo, te conocen. Dime. Sí, pero yo más que por eso, Jordi, yo creo que si el equipo tuviera los mecanismos de la pasada temporada, creo que los rivales no le habrían podido pillar el truco. Íñigo Martínez. Pero ya no Íñigo Martínez, es que al final la presión de los de arriba no va tan conjuntada como... De hecho, no la hacen los mismos jugadores que la hacían la temporada pasada. Es decir, el Barça echa de menos a Rafinha, echa de menos a un Lamine Yamal que esté en el 100% para poder tirar esa presión inicial, echa de menos un perfil como el de Fermín, que hoy ha vuelto. Es decir, al final son jugadores que van mucho a la presión, que van mucho a morder y que los echa mucho menos. Dicho esto, creo que si el Barça tuviera con los mecanismos del año pasado, los tuviera ahora, creo que sería claro candidato a ganar en el Bernabéu el próximo domingo. Es decir, el mismo Barça el año pasado, con el Madrid mejorado por Xabi Alonso, creo que seguiría siendo superior el Barça. El problema es que no tiene los mecanismos, no tiene... Es decir, más que los rivales te hayan pillado el truco, es que tú no estás aplicando bien tu receta. Para mí ese es el problema. Luego, además, las cosas yo creo que se pueden moderar, ¿no? Yo no digo que esto sea, no, pues renuncio, no ponemos en esto muy estupendo y no se trata de eso, ¿no? Para mí no hay nada más absurdo que esta frase de morir con mis ideas. No, hombre, no muera, viva, ¿no? Y adáptese un poco, ¿no? Ya, pero por ahí no hay nada que hacer. Bueno, pero a ver, ya lo ha demostrado Hansi Flick que no va a cambiar. Vale, perfecto. El Barcelona tiene su personalidad, está claro. Y no digo que la pierda, no la va a perder, pero hombre, en momentos de partido tú también te puedes adaptar, porque si a ti te están conociendo, tú también tienes que conocer esa circunstancia, ¿no? Entonces, no sé, eso... O si tú ves que no puedes hacer lo que le exiges a tus jugadores por una cuestión física o por una cuestión de que te faltan nombres que te lideran ese tipo de presión, pues como dice Chazarri, igual, o decía Bruno, igual tienes que evolucionar un poquito la idea. No sé, yo ir al Bernabéu teniendo el equipo como lo tiene, con los jugadores que va a ir, porque no va a recuperar más que a Rafinha, que con este Madrid tan voraz ahora, que va mucho más a la presión de lo que iba la pasada temporada, yo creo que tiene que tocar alguna cosa, si no el Barça es que irá poco menos que al matadero. Es que esto de la cuestión física también es un poco un misterio, porque, ostras, pero lamentablemente... Sorprende ver algo. Por eso digo que lamentablemente, si un equipo puede hacer la pretemporada como Dios manda, lamentablemente es el Barcelona, que no pudo disputar el Mundial de Clubes, ¿no? Y sin embargo aparece... A ver, para que el plan de Hansi Flick salga bien, los futbolistas tienen que aplicarse al 120%. Y hoy también hemos visto a Barça en esa presión, poca agresividad. Veamos qué es lo que está pasando con el aspecto físico, porque también por ahí el Barça tiene una vía de agua. Voy con el tema Hansi Flick, pero Tony, ha acabado la calificación del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. Y Verstappen sigue siendo el mejor también en Estados Unidos. Pole para el holandés, que de hecho no le ha hecho falta ni hacer la segunda vuelta. Un error de Red Bull, no ha hecho la segunda tirada, pero aún así ha sido el más rápido. Segundo será Norris. Tercero Leclerc. Para encontrar a Piastri, al actual líder de la competición, hay que ir a la sexta posición. Desde ahí saldrá Oscar Piastri. Carlos Sainz será noveno y Alonso décimo. La carrera mañana a las 9, obviamente, en Carrusel. Ojo que los McLaren la han liado en la carrera al sprint, se ha aprovechado Verstappen y todavía les hace mundial, ¿eh? No sé si te acuerdas de Abu Dhabi 2021, esa pelea Hamilton-Verstappen en la última carrera. Sí. Igual este año la tenemos a 3. Pues mira, no estaría mal, estaría emocionante. Mal. Gracias, Tony. No. Por cierto, Yago, antes dime. Que decía Chazarri lo de que Hansi Flick es... pensé que me ibas a decir algo en el Mundial de Fórmula 1, me estabas dejando flipado, tío. No, perdona, es que es un apunte que no quería dejar pasar por alto. Es tozudo para muchas cosas, pero también para aplicar su Excel a rajatabla, ¿eh? Hoy en el minuto 64, con el partido empatado, ha sustituido a los dos futbolistas que más marcan las diferencias en el Fútbol Club Barcelona, a Pedri y a Lamine, con 1-1, no con 0-5, con 1-1. Quería remarcarlo,
Hay un Porque para clásico muchas por ahí, cosas. Bueno, es que luego en rueda de prensa Para ha muchas, dicho, fíjate, ha dicho Un estaban clásico, para y Lamine 60 tampoco minutos, estaba súper, ¿eh? Han dicho, no, hombre, ya no tenía gasolina. ha dicho, estaban para 60 minutos justos, que los tiene medidos, y Pero Fermín eso ha estaba hecho. para no sé cuántos minutos también. O sea, que tiene para Lo los lleva. minutos El Excel, para sí, los que sí, está lo cada lleva. Sí, bueno. jugador. O sea, es Pero increíble. oye, yo cuando lo sacas del campo dices, ostras, tú a los dos tíos más diferenciales, con 1-1 la liga en juego, ¡pam! Y los cambia. Coherencia. Y en consecuencia se le aplaude también ese punto de coherencia y de firmeza en sus convicciones, a la hora también de dar descanso a los futbolistas a pesar de las circunstancias del partido. Se dice, como se dijo en su día contra el Paris Saint-Germain, que jugó los 90 minutos Lamine Yamal y luego le pasó factura. O sea, que igual que se dice una cosa, se dice la de hoy. Flaky, ¿qué le ha pasado a Hansi Flick? Bueno, le ha pasado que ha reaccionado con ese 2-3 cortes de manga después del gol de Araujo, después de ser expulsado de forma bastante rigurosa por Gil Manzano por dos apreciaciones que le ha hecho. De hecho, él ha explicado en rueda de prensa que la primera no iba para el colegiado, sino que iba para Frenkie de Jong, que luego pues le ha visto la amarilla y cuando ha intentado hablar con Gil Manzano, no ha querido hablar con él y se ha llevado la segunda. Y a partir de ahí, pues estábamos ya en el tiempo añadido, había añadido 4 minutos, marcó Araujo en el 93 y Flick, que estaba justo en la bocana de vestuarios, que queda justo al lado de los banquillos, pues veía desde allí el gol y lo celebraba con ese doble corte de manga, que él decía en rueda de prensa que no iba dirigido a nadie en especial, sino que era fruto de la emoción del partido y que no entendía que no tenía que ir más allá. La pregunta que le hacían a Hansi Flick era... espera, es que vamos a escucharlo, Pulido. La pregunta que le hacían a Hansi Flick es si podía explicar el gesto del... Para mí son 3 cortes de manga, porque luego cuando vuelve al banquillo hace pues cuando vuelve hace un tercero. Le preguntaban el porqué de esos cortes de manga y esto decía el técnico alemán. La celebración la he visto ahora mismo, no ha sido en contra de alguien. Probablemente lo he hecho por nuestro partido, la actuación que hemos hecho. Seguramente ha sido por ello y encima hemos ganado. Y por supuesto estoy contento, muy contento. Y nunca he ido en contra de alguien. Es fútbol, es emoción. A mí me sorprende la explicación de Hansi Flick, que no me la creo, ya va por delante, evidentemente. Y, joder, para mostrar emoción, un tío que tiene tanta carrera y tantos partidos a sus espaldas, yo no se la había visto nunca. Supongo que también la veremos en el futuro cuando a uno le sale la emoción así desde dentro de esa forma y su forma de celebrar las cosas es haciendo cortes de manga. A mí me llama la atención. Sí, pero en el acta no está. Que no cuela. No, en el acta no está, no. No, en el acta no está reflejado. La de tontería que vemos. Hace poco el director deportivo del Betis bajó al campo del Español. La verdad es que aquí se dirigió directamente, ¿no?, al árbitro porque le pitaron un penalti al Betis. No, por supuesto, sancionado. Una sanción no tiene importancia ninguna, ¿no? Pero fue sancionado, ¿no? Y esto que ha dicho toma y toma y toma y no está ni en el acta, ¿no? No sé. Poco extraño, ¿no? No, decía lo de suave descripción de Flaky porque... Bueno, he hecho una descripción aséptica de los hechos. Aséptica, sí. Ahora entramos en la interpretación, si quieres. Sí, ahora que suba la temperatura. No, esperaba que ahora ibas a entrar más en profundidad para decir que creo que es una imagen lamentable de Hansi Flick, que afea mucho pues la sensación que teníamos de señor de los banquillos de Flick, que creo que este año está haciendo cosas y diciendo cosas que eran impensables la temporada pasada, ¿no? Lo que demuestra que ahí dentro las cosas no están igual que el año pasado, ¿no? O sea, el nivel de tensión que demuestra con este tipo de actitudes y de declaraciones Hansi Flick denota que ahí en ese vestuario no tiene la situación tan controlada como la temporada pasada. Y hoy verle celebrar de esa manera con cortes de manga dirigidos, entiendo, por poner, por mojarnos, entiendo que eran directamente al árbitro. No, a nadie, va a nadie. Claro, o sea, él celebra así. Claro, sí, bueno, o sea, pero yo me arriesgo a decir que creo que iban dirigidos al árbitro, con el que había tenido antes un encontronazo, y me parece que, insisto, afea mucho la imagen de alguien que hasta hace 2 días la tenía prácticamente inmaculada desde su llegada al Barça, y desde aquí lo hemos ponderado siempre. Por lo tanto, si en su día ponderamos que actuaba de manera impoluta cada vez que hablaba o cada vez que se movía en el banquillo, ahora hay que censurar esto porque creo que no es una imagen de un entrenador del Barça. A mí dos yo cosas. Creo que nos mira... No, perdona. Dale. Oye, nos mira mucha gente, nos escucha mucha gente, a nosotros menos, pero a Flick muchísimo. El foco de Flick, la amplificación de Flick es tremenda, tiene un impacto total. Esa imagen ha dado la vuelta al mundo, ya te lo digo. Claro, pero para bien y para mal, Jordi. O sea, que sí, eso pero que como dices, hablamos de esto en concreto... también se amplificó para decir lo bueno que era, ¿eh?
Que sí, que te estoy diciendo que sí. Es. Entonces yo creo que el entrenador del Barcelona tiene que mantener la serenidad y no puede perder la compostura. Y luego realmente, claro, él no puede decir a quién, porque, ojo, si hubiera aparecido en el acta que ese corte de mangas o esas butifarras fueran dirigidas al árbitro, entonces esto hubiera, digamos, hecho subir la posibilidad de partidos. Pero bueno, yo también estoy con vosotros que en su fuero interno él tiene la convicción de que Gil Manzano es muy malo y que su actuación tenía un punto de intención y que ha tenido, creo yo, un gatillo fácil. Creo que Hansi Flick piensa que el señor Gil Manzano tiene el gatillo fácil para con el Barça y le saca de quicio. Creo que es lo que piensa Flick, no sé, pero hay dos circunstancias que lo agravan. Ahora te doy la palabra, Flaky. La primera es que luego en rueda de prensa le preguntan en 2, 3 ocasiones los compañeros de televisión y tal, no pide disculpas. No dice que se ha equivocado. Tira para adelante como diciendo, no, pero si esta es un gesto de euforia, incluso llega a decir, sin que le pregunten, no iba para el árbitro. Ya sabéis aquello de excusatio non petita, accusatio manifesta. Quiero decir que en vez de decir, joder, me he calentado, estaba muy tenso, me habían expulsado, estaba enfadado, es un gesto que no se puede repetir, pido disculpas, en vez de decir eso, que yo lo que esperaba, lo peor de todo es que uno encuentra la explicación cuando escucha a Rafa Yuste. Sale el vicepresidente del club, le preguntan por el gesto de su entrenador y se cachondea. Escuchamos a Yuste. El corte de mangas, mira, es una butifarra, plato típico de Cataluña, con lo cual veo que Flick está muy integrado. Gracias. ¿Espera sanción o no para la butifarra? Gracias, tú. Me parece ridículo, lamentable, esperpéntico que salga el vicepresidente del club y se descojone de esta forma, con los palmeros de alrededor, por un gesto lamentable de su entrenador que no ha sido capaz de pedir disculpas. Claro, que uno tira la memoria para atrás, se acuerda de enero, de Arabia Saudí, el presidente haciendo butifarras con el tema Dani Olmo y entrando en el palco llamando hijos de puta al que se plantaba por en medio, y uno se lo explica. ¿Estos son los valores del Barça? No, espera, déjame terminar. No hay que confundir. Porque el presidente sale y luego dice también, en su día, explicando, bueno, es que tenía mucha tensión acumulada por dentro, y lo normal que te sale es pegar cortes de manga y empezar a insultar. Hoy sale el entrenador, se equivoca, y el vicepresidente, con los palmeros, se ha descojonado. ¿En serio? ¿Esto es el Barça? Joder, qué triste, ¿eh? O sea, a mí me parece lamentable. No podemos confundir los valores del Barça son los con máximos actuaciones. Son los máximos representantes ahora mismo del Barça. Presidente, vicepresidente y entrenador. No, pero no se puede confundir. Los valores del Barça son históricos, están consagrados y no se pueden contaminar por acciones individuales de una persona o de otra. Cuidado. Los máximos representantes a día de hoy del Barça. Los máximos representantes son los que han salido. Que por más que sea el vicepresidente, esa persona no puede destrozar lo que son los valores del Barça. No podemos confundir los planos. Supongo que mañana dimitirá, ¿no? ¿Cómo? Supongo que mañana dimitirá, ¿no? Por estas declaraciones. No. No creo. Pues entonces tampoco creo que esté muy a disgusto de las declaraciones que ha hecho. Es que lo que pasa es que esto en el Barça... Esto en el Barça no penaliza. Y después de un 2-1 que se ha logrado de una manera, pues hombre, eufórica, ¿no? Al final, ¿no? Penaliza. El Barcelona tiene un presidente muy desahogado, que lo mismo sale en coche, que sale antes, ya no tanto, ¿no? En la discoteca que se echaba el champán por lo alto, que pita y le dice a los chavales. Es que no penaliza, da igual. Entre otras cosas, porque es que yo creo que todo el mundo pensaba que esas butifarras, como se dice, estaban bien para el árbitro. Es indemostrable, evidentemente, ¿no? Pero yo creo que todo el mundo creen que el colegiado ha sido merecedor de esto que ha hecho Flick, que por supuesto está feísimo, ¿no? Estamos pasando un poco por alto por lo que ha hecho Jesús Gil Manzano, y es verdad que la expulsión cuesta mucho de entender. No solo la expulsión. Pero no lo justifica. Ya. No, solo faltaría. Claro. Digo que ya hemos hablado mucho de lo otro y pero le da contexto un poquito, ¿eh? Es evidente que es lamentable lo que hace. A ver, para mí no le da contexto en absoluto. No, yo vaya por delante, por el hecho que el gesto es lamentable. Si cada vez que se equivoca un árbitro. No, si cada vez que se equivoca un árbitro, estamos dándole contexto a que un entrenador de corte de manga y lo vea el mundo entero. Que te digo que el corte de mangas es indefendible. Que es indefendible. Esto ha quedado claro. Pero no digas que da contexto. Pero como dice Bruno, le da contexto en el sentido de que viene de la tensión que genera en Flick un partido igualado que puede escapársele en media liga y unas decisiones
decisiones arbitrales que le sacan de quicio, y una expulsión, que es la segunda que sufre en España. La primera, si la recordáis, es por un gesto de levantar mínimamente una mano porque le pitan un penalti vía VAR, eso le mereció la roja y 2 partidos de sanción, y hoy por una protesta que cualquier, bueno, hay un entrenador que al propio Gil Manzano le daba golpecitos en el hombro diciéndole que su decisión iba a ir al vídeo del CTA, y ahí Gil Manzano pues lo asumió y lo dirigió y habló con él y no pasó nada, y a pesar de que le decían que sus decisiones le hacían pensar mal, etcétera, etcétera. Bueno, pues igual ahí Flick también se le carga el tensiómetro. ¿Lo justifico? Sobre todo porque ¿está fuera de lugar? Sí. Claro. Yo lo decía sobre todo pero porque si puede pasar, en lo este que pasa tipo de es que luego en acciones, frío... sí, total. Lo primero y principal es que Flick se haya equivocado, está muy mal, pero que no haya perdido, perdón, a mí es lo que dices, me parece muy grave, y más grave todavía lo que decías de Juste, obviamente. A partir de ahí, yo creo que habría que unificar también, ya que hablamos tanto de unificar, las tarjetas a los entrenadores. Es que ya sin irnos al tema de las camisetas, compara lo que hacía Xavi Hernández con cómo se quejaba Xavi Hernández, con cómo se queja Flick, las pocas expulsiones que creo tuvo Xavi Hernández, y Flick, si no me corrige Flack y Jordi, lleva dos en año y muy poquito en Barcelona. Vamos, me parece que por no llevárnoslo al tema de las camisetas, es que me parece que los entrenadores tienen derecho a quejarse como se quejan los jugadores, y tendrían los árbitros que ser mucho más comedidos a la hora de enseñarles tarjetas. Es que son 2 amarillas en 10 segundos, es que hay que explicarlo muy bien, ¿eh? Sí, por cierto, este asunto que ha comentado Flaky, porque claro, si tú eres un árbitro tienes que mantenerte firme en el criterio, en todos los casos. Es el árbitro al que Xabi Alonso le dice: Jesús, yo no quiero, pero me hacéis pensar mal, tío. Me hacéis pensar mal. Le está diciendo Xabi Alonso a Gil Manzano que su actuación le lleva a pensar mal, y esto queda impune. Yo no lo puedo entender. Pero, por lo tanto, tiene razón Bruno, que hay que establecer... ¿O de la actuación de Gil Manzano? Digo, porque me he perdido un poco en el... Estás hablando de Gil Manzano. Ese larguero ya lo hicimos. Todo. Llevamos 20 minutos, pero conecta un larguero con otro. Hombre, es que Gil Manzano es muy malo, lo sabemos, pero vamos, desde hace ya mucho tiempo. Si a mí lo que me sorprende es que... Quiero decir que si ahora vamos a hacer un juicio a Gil Manzano... Hombre, claro, me parece bien. ¿por qué no? Pero que estamos hablando de un corte de mangas lamentable del entrenador del Barça, que denota el nerviosismo, insisto, en el que está, que me imagino que vosotros tendréis más información que nosotros de por qué está tan nervioso y qué está pasando en Hansi Flick, porque coincidiréis conmigo que el Hansi Flick de esta temporada, en gestos y en declaraciones, no tiene nada que ver con respecto de la temporada pasada. Bueno, ¿y por qué? ¿Me podéis dar un poco de luz? Aparte de contarme lo malo que es Gil Manzano, que ya lo sé, que es malísimo, ¿me podéis decir por qué está tan nervioso este año Hansi Flick? Pues porque el equipo no le funciona. El año pasado claro, el alemán modélico que se levantaba a las 5 de la mañana y que era muy recto. Vale, digo, porque como estábamos hablando de Gil Manzano, digo... Hombre, claro que hablamos de Gil Manzano, porque lo que nos preguntamos, habiendo dicho todo lo que ya se ha dicho en los minutos anteriores, es: señor Gil Manzano, ¿usted aplica un criterio en un caso y en otro qué criterio aplica? Cuando le insinúan y le dicen a usted que, oiga, me está usted haciendo pensar mal con su arbitraje, y esto queda impune. Señor Gil Manzano, hágaselo mirar. Sois políticos, estáis desarrollando una habilidad política, la de hablar de lo que no toca. Si se ha tocado todo. No, pero estamos desviando la atención a Gil Manzano. Estamos desviando personalmente, la yo dije sobre el tema de Xabi Alonso, yo personalmente dije que era una mouriñada. Eso es lo que dije en su momento. O sea, que creo que fue criticado en su momento. Lo que pasa que hoy lo que toca son los 3 cortes de manga que ha hecho Hansi Flick. Pero conecta con eso porque al mismo árbitro... No, si no le van a sancionar, no os preocupéis, porque el comité de competición no va a entrar, no va a haber denuncia por parte de nadie. Estoy hablando de lo que hace Gil Manzano, que con Xabi Alonso se queda ahí quieto y asume todo lo que le va diciendo Xabi Alonso, que le va tocando con el dedito el hombro mientras le va cantando las 40, y a Flick, en 10 segundos, 2 amarillas por... las razones que sea. Ese es el criterio que pide Bruno y pide Jordi y pido yo, que se unifique respecto a los y estamos de acuerdo, y al margen de eso, un entrenador no puede reaccionar haciendo... Pero ya hemos dicho que no tiene ningún tipo de justificación lo de Flick, si lo hemos dicho. Y luego no puede salir en rueda de prensa y seguir huyendo hacia adelante, y luego que salga el vicepresidente del club riéndole el gesto, que es lamentable. Es que esto no hablamos de un fallo, hablamos de 3 seguidos, o 3 circunstancias que hacen que la situación sea más grave que un simple calentón o un simple gesto, por lo menos desde mi punto de vista.
Pero bueno, no va a tener consecuencias, lo ha explicado a priori, no va a tener consecuencias, lo ha explicado el propio Iturralde durante el primer tramo de Carrusel, que el comité de competición podría entrar de oficio, no suele entrar. Ya sabéis que el mirar todos los partidos, estas circunstancias, significa tener que trabajar y tener que estar horas haciendo cosas, con lo cual no van a entrar a priori como lo han hecho en otras circunstancias, y si no hay denuncia por parte de nadie, que no la va a haber, pues Hansi Flick se perderá el partido del Clásico porque ha sido expulsado, pero no tendrá ninguna consecuencia más. Os pregunto por el Clásico, ya sé que vamos a hablar mucho durante la semana, pero sensaciones que tenéis a una semana de ese partido, una semana y un día, porque es el domingo. Hombre, yo lo he dicho en Carrusel, si se pudiera aplazar un mes lo aplazaría. No sé si se puede pedir esto. Creo que si no. Si lo pudiera aplazar, lo aplazaría, porque me gustaría que el Barça pudiera llegar al Clásico con un Lamine al 100%, con un Rafinha al 100%, etcétera, 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 ¿no? Entonces, con 7 bajas y con futbolistas que, como hemos visto hoy, Lamine ha tenido buenos momentos, no ha sido un mal partido de Lamine, pero ya le hemos visto que a medida que iba avanzando el partido, pues la gasolina se resiente porque ha tenido una lesión de pubalgia que le ha restado muchos entrenamientos, y esto el futbolista lo acusa. Por lo tanto, en estos momentos, las sensaciones que ofrece el Barça hoy contra el Girona son parecidas a las que ofreció hace 15 días en el Sánchez-Pizjuán. Por lo tanto, no llega el Barça al Clásico en su prime, que se dice ahora, ¿no? Los cursis. Para movernos, ¿no? Las sensaciones cambian rápido. Si el Madrid tropieza, que no creo que lo haga, pues entonces ya el tema de las sensaciones, el Barcelona se verá un poquito más recompuesto, ¿no? Pero vamos, sí, yo comparto totalmente que ahora mismo imaginarse la estampa de un Barcelona abiertito, adelantado, con el Madrid, con esa festia, que tampoco está el Madrid, no es un Madrid brillante, ni mucho menos, ¿no? Pero no deja de tener superclases corriendo con metros, buscando la espalda de la defensa del Barcelona, o eso se ajusta mucho, o puede tener un partido muy comprometido. Pero se ha cortado mucho la distancia que había la temporada pasada entre el Barça y el Madrid. Y se ha cortado por 2 razones para mí. Una, porque no es el Barça del año pasado, lo estamos hablando, que no da los mismos signos que dio la temporada pasada, y porque yo creo que el Madrid también ha mejorado en varios aspectos con respecto al año pasado, como es la intensidad, como es el estado de forma extraordinario que tiene Mbappé, y todo eso hace que sea mucho más igualado que los Madrid-Barça de la temporada pasada, en los que yo veía muy superior al Barça con respecto al Madrid, ¿no? Y alguna cosilla más, ¿no, Julio? Que empieza por 100 y acaba en 80, no sé si te suena. Una 180. Pequeña inversión, 150, 150, sí, una inversión. Que ha fichado al Madrid. Sí, bueno, el Madrid claro, suele fichar, ¿sabes? Bueno, sí, bueno, pero tu adversario no. Pero tu adversario no. Pero hay que citarlo también. Tu adversario no. Parece un delito tener las cuentas saneadas. No, pero hay que citarlo como una cosa más que juega a favor del Madrid. O sea, que Julio, ibas diciendo en serio cosas. Históricamente el Madrid ha fichado jugadores, ¿sabes? Y tiene dinero para fichar. Que sí, pero que te ha faltado el 180 en comparado con el 2 del Barça. No pasa nada. Pero hay que decirlo todo. El Madrid tiene una musculatura. Como tú dices, Julio, este año el Real Madrid ha recortado la distancia por todas las cosas que has dicho, y porque además, gracias a su músculo financiero, se ha podido reforzar. No, te equivocas, Jordi. El Real Madrid no tiene eso por el músculo financiero, tiene el de siempre. El que no tiene ese músculo financiero es el Barça. Por el músculo financiero, sí. No, es que el Real Madrid tiene el de siempre, y el que ha hecho mal las cosas es el Barça, que ahora mismo está con el agua al cuello económicamente. Si es lo que te estoy diciendo. No, lo que estás diciendo es que... De 182... sí, pero el Real Madrid está como ha estado toda la vida. Correcto, y el Barça no. Pues ya está. Pero Jordi, entonces será culpa del Barça. Pero esto es un ingrediente más para recortar la distancia, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le limitamos el gasto a los equipos? Pues te digo que es una cosa más para recortar la distancia. Es un hecho obvio, no admite discusión. Perdona, no compremos tu argumento. ¿Qué pasa? ¿Que el Barcelona no firma? ¿No ficha jugadores el Barcelona? ¿No ficha? ¿No ficha el Barcelona? ¿No ficha Koundé? ¿No ficha Lewandowski? Esto es una broma, la pregunta esta. ¿No ficha Dani Olmo? Esos jugadores que pasa que caen del cielo también fichan. por 2 millones. Lo que pasa es que está arruinado. Si no puede inscribir a los futbolistas. Ya, pero los inscribe, ¿no? ¿Quién no está inscrito en el Barcelona? Nadie. Que la culpa de eso no la tendrá el Madrid. Claro. Evidentemente. Julio, solo te digo, Julio, que en tu enunciado, que comparto, que se ha recortado mucho la distancia, decías una serie de cosas, y yo te añado que lamentablemente para los intereses del Barça, mientras uno continúa con su músculo financiero, el otro está en la ruina, ya está. Bueno, pues oye, pues hacer mejor las cosas.
Yo, a pesar de ser músculo financiero, que evidentemente... ¿No será que no hayamos denunciado por activa y por pasiva la deriva económica del Barça durante los últimos años? Claro. Yo, a pesar de ser músculo financiero, si te dicen que, si a mí me dicen, mira, el Barça el domingo en el Bernabéu va a recuperar todos los automatismos de la temporada pasada, te digo que el Barça pasa por encima del Madrid. A pesar de esa mejora del Madrid y a pesar de esos 180 millones de fichajes. Pero el problema que tiene el Barça de cara al Clásico es que Flick tiene que barruntar muy bien dónde pone la línea. ¿Dónde pone la línea? Porque tiene enfrente a Mbappé y a un Madrid que si algo va a hacer bien es a la que robe. Sí. Vamos, coger espacios. Tienes Mbappé y además como lo tienes. Claro. Con el estado de forma que está. Y Arda Güler a nivel pasador, por eso, que claro, si le dejan libre, pues evidentemente el Madrid tiene mucho ganado. Yo estoy de acuerdo que, a ver, el Madrid no está perfecto. Ahora mismo, falta una semana todavía, pero veo un Clásico un poquito a la baja. No me parece que ni Madrid ni Barça estén ni muchísimo menos en el mejor momento de las últimas temporadas. Me parece que sobre todo en defensa tienen mucho que mejorar los dos equipos, es decir, puede ser un partido de muchas ocasiones, pero claro, o sea, si el Barça sigue defendiendo como ha defendido contra el Sevilla y contra el Girona, lo normal es que el Madrid gane el partido y que Mbappé se vaya igual con 2 o 3 goles a casa. Antes de despediros, quiero poner un último sonido encima de la mesa. Javier Herráez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches. Ahora analizamos el partido de mañana contra el Getafe, pero le han preguntado a Xabi Alonso por el partido de Miami, ¿no? Sí, le he preguntado yo en la rueda de prensa, sí, le he preguntado cuál era su opinión. Ya nos dijo hace tiempo Xabi Alonso que estaba en contra, porque entendía que la Liga Española debe jugarse en España, y ha puntualizado un poquito más lo que dijo hace unas semanas. Nosotros creo que estamos en contra del partido porque creemos que adultera la competición. No ha habido la unanimidad de todos los participantes de la competición para que el partido se juegue en campo neutral y no ha habido consulta, ¿no? Y luego las protestas pues son positivas porque no es algo que ese sentir lo tienen muchísimos clubes y que se tome de una manera unilateral es lo que estamos en contra, ¿no? Si hay unanimidad y que todos los participantes creemos que se puede dar, pues para adelante, pero no es el caso. Tengo 7 minutitos antes de la desco y quiero la opinión de todos. Empiezo por ti, Pulido. ¿Qué te parece las declaraciones de Xabi Alonso? Bueno, pues en línea con lo que opina el club, ¿no? Yo creo que aquí, mira, el otro día Del Bosque estuvo interesante en el larguero cuando le dijo a Xabi Alonso, o le aconsejó, que no debía ser tan explícito. Y yo, leyendo entre líneas a Del Bosque, creo que se refería a que el entrenador a veces no tiene por qué comulgar siempre con lo que piense el club, ¿no? En este caso, bueno, pues coinciden las opiniones, ¿no? Y se ha alineado con ese enfrentamiento que tiene el club con la Liga y con ese enfrentamiento con esta decisión, ¿no? No me sorprende, la verdad, que opine así Xabi Alonso, lo esperaba. Jordi. Bueno, solo un matiz. Él ha dicho, me ha parecido entenderle, que su criterio, el de oposición claramente al partido de Miami, es el sentir de muchos clubes en España, ¿ha dicho? Sí, ha dicho eso, sí. Sí, tienes el castellano, ha dicho eso. Que se sepa, la única denuncia la ha presentado el Real Madrid. Bueno, hay una huelga, ¿no? Entre comillas, una huelga, un poco una de protesta, parón de los sí. jugadores. Un parón, ¿no? ¿No hay Que un parón? sepa, pero habla ¿De Jong dónde juega? Jordi habla ¿Dónde juega De Jong? Que yo sepa, ¿Dónde juega ha dicho De Jong? clubes, clubes, Herráez, recupéralo si quieres el corte. Dice no, clubes, yo no puedo y yo lo recuperar. que digo es que creo que la única denuncia que obra en poder del gobierno español es del Real Madrid. Por lo tanto, el sentir de muchos clubes no lo acabo de ver. Pero bueno, es una pequeña cosa, sin más, ¿eh? Chazarri. Me parece muy bien, habla de una manera razonada. A mí me parece que el partido es una auténtica pantomima, no porque le falte información a los futbolistas, ese no es el argumento, evidentemente, pero creo que es un partido que no le hace ningún bien a la Liga, o por lo menos yo no se lo veo. Lo que pasa es que yo, ya yendo un poco más allá, y esto ya es cosa mía, si el Madrid estuviera en el sitio del Barcelona, haría exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, cogería el Villarreal de turno y diría nos vamos a Miami. No está en ese lado de este relato, ¿no? Perfecto, y por eso Xabi Alonso dice lo que dice, que vamos, todo lo que ha dicho me parece que es súper razonable, ¿eh? Bruno. Sí, estoy de acuerdo. Creo que Xabi Alonso al final lo que dice lo que piensa su club, y me parece bien que se alinee un poco con el club, que exactamente qué es lo que piensa él, pues yo me lo creo, tampoco tengo por qué dudar.
y no va mucho más allá. Sí que estoy de acuerdo con lo que decía Jordi, por lo que os decía antes. O sea, es que me parece que está mucho más beligerante la AFE que los clubes propiamente, que los clubes no dejan de ser la liga, así que en algún momento nos lo van a tener que aclarar por qué los jugadores están tan en contra, y en este caso los clubes no han montado nada más allá de algunas declaraciones y en el caso del Madrid una queja ese sí explícita, vaya. Flaqui, me faltas tú. No, simplemente eso. Faltaría más que Xabi Alonso se desmarcara de la línea contundente de su club en este aspecto, en este asunto, igual que en otros asuntos. Creo que Xabi Alonso verbaliza lo que piensa el club, lo hace suyo y lo representa en sala de prensa. Más allá de eso, estoy un poco con Jordi. No sé si todos los clubes, todos están en ese sentir, sinceramente. Yo creo que lo piensa de verdad. Lo ha dicho porque lo piensa, en este caso coincide con el club y coincide con todos aquellos que creemos en el fútbol puro, en el fútbol de verdad. Me quedo con Bruno y con Herráez, al resto, Flaqui, Jordi, Pulido, Chazarri, gracias a los 4, abrazo fuerte. Saludos, un abrazo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.